mensaje al corazón que haga que vuelva a sus caminos, que regresen sus cansadas almas al regazo de su amor y que vuelvan a las sendas del Señor, del Señor, del Señor, del Señor, del Señor, que regresen a las sendas del Señor, del Señor, del Señor, del Señor, del Señor, la senda antigua, los caminos del Señor. Mensajero, debes anunciarles del bautismo y del perdón, de las aguas, de la muerte y de la vida, del poder de sumergir en ellas y de su resurrección, y que vuelvan a las sendas del Señor, del Señor, del Señor, del Señor, del Señor, que regresen a las sendas del Señor, del Señor, del Señor, del Señor, del Señor, la senda antigua, los caminos del Señor. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Hermanos, muy buenas noches. Dios los bendiga grandemente. Muy contentos, como siempre, de poder estar con ustedes, de poder compartir este buen tiempo de la palabra de Dios.
de poder meditar, hermanos, y poder ayudarnos mutuamente para que podamos llegar al cielo. Esa es la finalidad. Me da mucho gusto que podamos estar a través de estos medios y pues me da mucho gusto nuevamente, hermano Roberto, poder verte aquí nuevamente, hermano. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Gracias, hermano. Igualmente, pues bien contento con Dios. Hace unos días estuve algo enfermo, pero gracias a Dios que rápidamente he salido adelante con la ayuda de Dios y que tenemos la oportunidad de estar aquí en la transmisión y que no hubo necesidad de interrumpir esa oportunidad. Y saludo a nuestros hermanos que nos acompañan, los cuales les agradecemos. Un saludo en el Señor a cada uno de ustedes, hermanos. Híjole, hermano, yo les dije que andabas de vacaciones, pero bueno. Qué bueno que ya estás bien, hermano. Qué bueno, me da gusto. Y pues está Matías, mi fiel escudero, hermanos. Ah, hola hermanos, gracias por estar aquí con nosotros hoy, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Está un poquito frío, hermanos, pero estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes. Digo, aquí la temperatura baja bastante, hermanos, y es algo de lo que nos ha costado tratar de acostumbrarnos un poquito, ¿ah? Pero ahí vamos, ahí vamos. Hermanos, pues déjenme darle la bienvenida a algunos hermanos que se conectan y que nos mandan su saludito, como es, a ver, nuestro hermano Ismael Franco. Dios lo bendiga, hermano. Mucho gusto que esté aquí con nosotros. Al hermano Alejandro Guzmán, también le mandamos saludos. A nuestro hermano Jason Thompson. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Buenas noches, hermanos. A la hermana Esther Ramírez, también le mandamos muchos saludos. Saludos a los niños, hermana, por favor. La hermana Cristina Mayoral también. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. A la hermana Dali Bautista, al hermano Toño Vargas, Leti Vidal, al hermano Pablo Vargas a través de la cuenta Cerrajería Joriquilla, su mejor opción. A la hermana Mariana, Dios le bendiga, hermana, allá en Villahermosa, Tabasco también. Dios le bendiga. El hermano Jesús González. Hermanos, gracias por estarnos acompañando. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Les animamos, hermanos, a que nos apoyen compartiendo el videíto. Ayúdenos para que podamos llegar a más personas y de esa manera podamos beneficiarlos. En ocasiones no alcanzamos a medir cuánto bien podemos hacer simplemente con dar un clic. Y en ocasiones, pues, compartimos un montón de cosas que no es que no sean importantes, pero sí, hermanos, es muy importante que podamos compartir de la palabra de Dios. Entonces, les animamos, hermanos, háganlo, por favor, háganlo. Y bueno, sean todos bienvenidos, hermanos. Le damos la más cordial bienvenida. Y también al hermano Andrés Guajardo. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Y bueno, vamos a poner un cantito más, hermanos. Y ahorita daremos comienzo. Vamos a dar comienzo en un ratito más. Un medio canto, hermanos, para que podamos llegar, para que podamos tener más tiempo para nuestra clase. Estas son las promesas dadas para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Gloria, vida eterna, hija sin igual, corona de triunfo él te ceñirá. Notas de victoria podrás entonar en morada celestial. Las promesas son para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Para el vencedor las promesas son para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Pues vamos a dar comienzo, hermanos. Demos comienzo, por favor. Y pues voy a pedirte, hermano Roberto, que nos dirijas en la oración, hermano, por favor. Muy bien, vamos a orar. Señor, Dios alto, grande, poderoso, que estás en los cielos, en las alturas, en todo lugar. A usted sea la honra y la gloria, Señor, hoy y siempre. En esta noche estamos agradecidos con usted, Señor, sumamente, por permitirnos tener la vida, la salud necesaria, Padre, para seguir haciendo actividades, en la cual en esta ocasión lo utilizaremos para estudiar de su palabra.
Gracias por las sendas antiguas, esta programación que ha trabajado nuestro hermano, rogando por él, por su familia, por nuestro hermano Matías, por los planes de nuestro hermano Freddy, en su hogar, en la congregación donde está ministrando, y igualmente en todas sus tareas. Ayúdalo, bendígalo y sea con cada uno de nosotros, Padre, por nuestros hermanos que nos acompañan, agradeciéndoles por ellos, pidiendo que usted los bendiga, y aquellos hermanos que estarán viendo la transmisión en distinto tiempo. Señor, nos encomendamos a usted, en nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Muy bien, pues vamos a dar comienzo, hermanos, a nuestra clasecita. Previo a ello, todavía, hermanos, déjenme comentarle dónde nos estamos reuniendo con nuestro hermano Roberto. Nuestro hermano Roberto actualmente, pues, se reúne, ¿dónde, hermano? Aquí se reúne, en Plateros 213, en la iglesia que está ubicada allí en Querétaro, capital, hermanos, pero en la colonia San Pedrito Peñuelas. Ahí se reúne nuestro hermano. Los días de reunión de la congregación son martes, jueves, de 6 a 7 p.m., los domingos de 10 a 12:30 p.m. aproximadamente. El teléfono de contacto para los que están dentro de ahí de México, hermanos, es 442-51-32-27. Y bueno, nosotros, hermanos, Matías y su servidor, nos reunimos aquí en la Iglesia de Cristo en Rock Valley. Esta es la dirección en la que está ubicada, 2549 Cab Harran Road. Aquí estamos, hermanos, los días domingos de 9:30 a 11:30. Nos estamos ya reuniendo, hermanos. A las 9:30 ya estamos reunidos. Acompáñenos si alguien está en el área, tiene planes de visitar estas partes de Estados Unidos, dése una vuelta, nos gustaría saludarlo. Si alguien está buscando algún lugar para reunirse, aprender de la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios, nos esforzamos por no añadirle ningún pensamiento humano. Lo que Dios diga, eso vamos a enseñar. Y bueno, es el día domingo y también los días miércoles de 7 a 8 p.m. Y esta congregación está ubicada aquí. El lugar o la ciudad se llama Tompkinsville, en Kentucky. Entonces, cuando usted pase por aquí, será bienvenido, bienvenido. Estamos aquí dispuestos a recibirle con su familia. Hermanos, nos da mucho gusto que hayan recibido de buena gana, hermanos, la serie anterior. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a empezar una serie basada en la carta de Santiago. Es un reto, lo platicábamos con el hermano Roberto. Es un reto realmente, hermanos, el poder compartir temas de una sola carta, porque en ocasiones somos muy aburridos. Mejor dicho, nos aburrimos. Nos aburrimos con bastante facilidad y en ocasiones no estamos habituados, hermanos, a lo que son los estudios expositivos. Y realmente esa es la dinámica que vamos a estarnos esforzando por hacer, exponer, hermanos, porciones un poco más amplias de la palabra de Dios. Y Santiago, como bien lo comentaba, hermanos, a Santiago se le conoce como el Proverbios del Nuevo Testamento. Y se le conoce de esa manera sencillamente porque tiene muchísimos consejos y demandas prácticas que el cristiano debería hacer hoy día. Entonces es muy importante, le animamos, que nos acompañe desde un principio hasta el final. Si usted no está mirando la clase al mismo tiempo que nosotros la estamos impartiendo, aún así le animamos que se tome el tiempo para poder meditar en lo que hemos de decir de esta carta y de los diferentes tópicos que hemos de ir mencionando. Entonces, dicho esto, hermanos, vamos a proceder a mencionar lo que es Santiago capítulo 1 y vamos a hablar del capítulo 1 del 2 hasta el versículo 8. Y para ello, bueno, vamos a repartirnos, Matías. Vamos a repartirnos. Ayúdame, Matías, tú con el del 2 al 4 y el hermano Roberto del 5 al 6, hermano. Tú del 5 al 6 y yo leería del 7 al 8, por favor. Fuerte y claro, Matías. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia en su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada.
pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Yo estoy usando, hermanos, la versión Nueva Biblia de las Américas. ¿Sí? Los hermanos utilizan la Reina Valera 60. Hermanos, les presentamos aquí un resumen rápido de lo que puede ser esta carta. En el versículo 1, pero en el versículo 2, hermanos, Santiago menciona lo que es la actitud que deberíamos tener en las pruebas. Así de simple, la actitud que deberíamos tener en las pruebas. En el versículo 3, hermanos, Santiago menciona el propósito, es decir, la finalidad de que vengan las pruebas, ¿sí? No todo es miel sobre hojuelas, también hay pruebas, hermanos. Y esas también son parte no solamente de la vida, sino también de la vida del cristiano. En el versículo 4, hermanos, se menciona la conclusión o la duración de las pruebas, y es hasta que nuestro carácter se haya formado. En el 5, lo que puede ayudar a que enfrentemos correctamente las pruebas, y lo que puede ayudar a que lo enfrentemos, sin duda alguna, hermanos, es la propia sabiduría. En el 6 al 7 se menciona lo que puede impedir a que enfrentemos correctamente las pruebas, y son las dudas y la falta de fe. Y en el versículo 8, hermanos, es la causa por la que no se logra triunfar en las pruebas. Y muchas veces, hermanos, este problemita lo tenemos muchos, ¿verdad? Lo que es el doble ánimo. Y esto es sumamente importante, hermanos, que lo vayamos comprendiendo. Yo le animo para que si usted puede, bueno, algunas veces ya somos un poco más modernos, ¿verdad? Ya no hacemos otra cosa sino solamente tomarle una fotito y ya. Ya no tomamos notas, pero bueno, si le resulta más práctico, tómele una foto, una captura de pantalla, pero después escríbalo en una libreta para que tenga la oportunidad de repasarlo y que también no se le vaya a olvidar. Hermano, pues aquí ya te tocaría a ti, hermano Roberto. Es interesante poder desglosar ese desglose que acabo de realizar en cada uno de los versículos para así poder tener el panorama, aunque es una sección pequeña, ir contemplando Santiago, el escritor inspirado, está profundizándose en el tema de la fe, la sabiduría y las pruebas. Entonces ahí en el versículo número 1 podemos encontrar, el versículo número 2, que nos habla ahí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora empieza Santiago a traer la introducción de cómo habría de tratar esta carta a los hermanos, a estos que les llaman en este caso a las 12 tribus que están en la dispersión, a la iglesia en general. Nos empieza a tratar de visualizar lo que Dios nos trae por medio de él. Y como bien decías, discute el tema de las pruebas. Él no está diciendo que existe la posibilidad que podamos tener pruebas, tal vez podamos caer, que tal vez no. Él está citando directamente que vamos a tener, que no hay alguna duda, que vamos a tener dificultades, pruebas, tribulaciones. Él está mencionando que así va a ser. Cada uno de nosotros, dice, debe de tener, cuando nos encontremos en esas pruebas, el sumo gozo. Es interesante cómo agrega ahí el sumo. Casi nunca utilizamos en nuestro español esa palabra sumo, pero bueno, aquí lo está la Reina Valera agregándola, pero lo podemos entender como algo pleno, algo grande. Y así es como Santiago nos está diciendo que debemos de tener en el momento de las pruebas. Obviamente no se está tratando de ser masoquistas, sino que está pudiendo dar a entender con el contexto, ahí en este caso, para qué son las pruebas, como lo acabas de citar hace unos momentos. No solamente una prueba, dice diversas pruebas, muchas pruebas, más de una prueba. Entonces, son cosas que cita Santiago ahí.
Y hermano, y es cierto porque en ocasiones pensamos que no es posible, ¿ah? Alguien le decía a los hermanos, alguien exponía este tema que no se puede tener gozo cuando se está en las pruebas, pero pues Santiago no está diciendo exactamente eso, ¿ah? Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos en los cuales podemos y deberíamos de tener una conducta adecuada. Hermanos, cuando hablamos de lo que es la palabra prueba, como bien aparece aquí, y si usted está tomando notas, es un error de dedo. Versículo 1 es el versículo 2 realmente, como el hermano Roberto lo dijo. La palabra prueba, hermanos, la palabra prueba es peirasmos. Y esa palabra tanto puede ser traducida como tentación, tanto también puede ser traducida como prueba. Entonces, no se sabe, hermanos, al menos, y es lo que le comentaba al hermano Roberto, aunque algunos han intentado de definir cuándo es una prueba y cuándo es una tentación, realmente por las formas en que se traducen en los diferentes pasajes, hermanos, no es una definición totalmente cierta, no es así. Y le he comentado al hermano, le comentaba cómo es de que en ocasiones dicen, las pruebas son cuando es algo que nos hace sufrir, y las tentaciones es cuando es algo que nos seduce. Son definiciones que no son del todo precisas, del todo ciertas, ¿ah? Entonces, según Tuggy, hermanos, algunos léxicos griegos, dice que la palabra peirasmos se puede traducir tanto prueba, tentación, pero también como una incitación. La palabra también es definida por Teyer, y es una incitación al pecado. Dice, ya sea que surja de los deseos o circunstancias externas. Y también se menciona por Lounira, dice que es intentar conocer la naturaleza o el carácter de alguien o algo, sometiéndolo a pruebas de una manera exhaustiva, extensa, y simplemente es probar con el fin de examinar. Entonces, cuando alguien menciona, hermanos, que algo es prueba y esto es una tentación, en lo personal, no sé lo que diga el hermano Roberto, pero en lo personal considero, hermanos, de que no es del todo tan precisa. Deja mucho, hermanos, todavía para que nosotros podamos comprender qué es una y qué es otra. Entonces, cuando se habla de esto, Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, cuando se habla entonces de que deberíamos tener mucho gozo cuando estamos en las pruebas, pues nos podríamos preguntar como qué pruebas, hermano Roberto, como qué pruebas son las que tenemos que enfrentar. Y pues aquí mismo Santiago menciona algunas. Exacto, es interesante, aprovechando la inspiración de Santiago y utilizando que estamos en esa misma carta. Obviamente, en el contexto general de toda la Biblia podríamos encontrar una cantidad grande de que es pruebas, pero adentrándonos en esta misma carta de Santiago, él mismo nos cita algunas y que son buenas enumerarlas y tomarlas en cuenta. En ese mismo capítulo, ahí adelante, a partir del versículo número 12 hasta el versículo 15, aún el versículo 16 que da continuidad a que no nos equivoquemos, que no erremos, está haciendo la referencia en qué momento es cuando somos tentados, y que ahí mismo dice que no le echemos la culpa a Dios, sino que somos tentados bajo nuestras propias concupiscencias, bajo nuestros propios malos deseos. Y ahí es un tema que es bueno introducirnos, leerlo, meditarlo, cuando soy tentado. Igual manera, somos probados, somos tentados cuando somos oidores, pero de la palabra, pero no somos hacedores de la misma. Y esta, como decía hace unos momentos, los de doble ánimo, bueno, pues así igualmente van de la mano el de doble ánimo, aquel que oye la palabra y no es hacedor de la misma. Es por ello que nos hacemos de doble ánimo, es por ello que somos personas que no miramos atentamente. Cuando me creo, me siento religioso, piadoso, pero no tengo la capacidad de refrenar, de dominar mi propia lengua, ni me comprometo con dice, más necesitados como las viudas y los huérfanos,
que dice que esta es la religión que deberemos de estar practicando. Esta es la forma piadosa que debemos de estar desarrollando. Entonces, en cuanto al capítulo número 1, adelante, hermano. Y hermano, no digo, en ocasiones podríamos sentir la tentación de salir rápidamente de la carta para encontrar algunos pasajes que nos hablen de las tentaciones que experimentaron. Pero aquí mismo, hermano, menciona infinidad de situaciones en las cuales somos tentados o puestos a prueba y en ocasiones lamentablemente reprobamos, hermano. Porque lo que mencionabas del último punto, ¿cuántas veces podemos llegar a tener la oportunidad o la tentación o la prueba, si alguien lo quiere ver así, de que podríamos ayudar a los necesitados, pero no lo hacemos? Bueno, entonces ahí estaba la prueba, reprobé. También se viene la prueba o la tentación de hacer lo que yo quiero por encima de lo que Dios ya me está diciendo, cuando simplemente, hermano, hago acepción de personas. Lo conocemos muy bien, Santiago 1, del 2, 1 al 13, cuando vemos a los que tienen una posición más económicamente mejor que los demás y somos tentados a darles un trato preferencial, a practicar el favoritismo cuando sabemos que no deberíamos de hacerlo. Entonces, sí, esas son pruebas que vienen a nuestras vidas. Son pruebas que vienen una y otra vez. Por decir que cuando yo tengo fe, hermano, vienen las circunstancias, vienen las adversidades, pero fallo también en demostrarla. No lo estoy demostrando. O que cuando yo digo, bueno, tengo la situación o hay un problema con alguna persona, pero no controlo mi lengua. Y ya sé que no tengo que ser chismoso, ya sé que no tengo que ser murmurador, pero fácilmente caigo en la tentación o en la prueba y en lugar de aprobar, reprobé. Y eso es algo, hermano, eso es algo que lamentablemente en ocasiones no pensamos que pueda ser una tentación, porque frecuentemente, hermano Roberto, llegamos a creer que una tentación tiene que ver únicamente o necesariamente con cuestiones sexuales. Es lo que pensamos nada más. Con andar mirando a una mujer, sí es una prueba, por supuesto. Estar codiciando a una mujer, por supuesto que no es correcto. Pero no podemos y no debemos delimitar solamente de que las pruebas o tentaciones tengan que ver con eso. Nuevamente, cuando tengo celos, hermanos, cuando yo tengo que escoger, está la prueba de qué es lo que voy a escoger, si practicar la sabiduría o dejarme llevar por los celos. Celos contenciosos, cuando lucho contra las injusticias de la vida, tengo en ocasiones la circunstancia enfrente, o las tenemos, y en ocasiones en lugar de buscar hacer lo justo, aunque los demás no lo hagan, bueno, en estas injusticias de la vida, llego a hacer lo que no debería. Y en ocasiones, en lugar de portarnos mal, hermano, portarnos bien, hermano Roberto, cuando tenemos una injusticia de la vida, en lugar de portarnos bien para que los demás vean nuestra luz y reflejemos a Cristo, perdemos la oportunidad y terminamos imitando a los hijos del malo. Terminamos portándonos como si no fuéramos cristianos. Y eso no puede ser posible, hermano. Son pruebas que vienen a nuestras vidas. Son muchas formas de pruebas y de tentaciones y que lamentablemente en ocasiones por no entender cómo tenemos que comportarnos, las pruebas las terminamos reprobando. Pues coméntanos de algunas más que están aquí, hermano. Me quedé creo que en la 9, en la 8. Sí, la 9. Entonces, estas son las cosas que son inevitables, que tenemos que estudiarlas, que tenemos que meditarlas, porque prácticamente bien lo relacionan los hermanos con el libro de los Proverbios. Es totalmente práctico, totalmente activo, y que son cosas que son parte de la vida y que son cosas cotidianas que están a nuestro alrededor y que obviamente vamos a ser probados y vamos a ser tentados en estas dificultades. Cuando en el punto número 10, en la cual menciona ahí, cuando tengo que decidir entre perseverar, ahí mencionas ahí la palabra griega, hupomané, o abandonar la fe. Y obviamente, es interesante cómo
el escritor ahí, Santiago, nos pone acerca de ello, del sufrimiento, y lo pone ahí en conjunto con algunos de los personajes conocidos del Antiguo Testamento, como es el profeta Elías, como es Job, y cómo ellos dieron ese grande ejemplo de juponé, de perseverancia, de paciencia entre esas dificultades que ellos tuvieron y que ellos tuvieron que enfrentarlas, ser valientes, no ser cobardes. Y entonces nosotros también podremos estar en unas circunstancias similares y tenemos que saber tomar la decisión correcta, que ello conlleva con nuestro tema principal, fe, sabiduría y pruebas. ¿Cuál es la sabiduría que tengo para poder perseverar? En el punto número 11, cuando estoy sufriendo las consecuencias de mis propios pecados o con las enfermedades por otras circunstancias. Bueno, son acatar con nuestras decisiones que tomamos incorrectamente. ¿Y cómo vamos a actuar con ellos? ¿Vamos a murmurar? ¿Vamos a reprochar? ¿Vamos a renegar? ¿O vamos a tener la actitud correcta, encomendándonos a Dios, ya que estamos en esa situación, ahora pedirle ayuda para pues, seguir adelante? Así hay muchos personajes que podemos mencionar, y hay personas que no solamente bíblicos, también en la hermandad, que podemos recomendar, aconsejar, y que Santiago, este hombre inspirado, nos va a dar el consejo divino, y que tenemos que tomar esas decisiones correctas. Cuando estoy luchando con las pasiones, ahora no solamente con las decisiones incorrectas que hemos tomado, sino también con las pasiones como el desánimo, las propias de la naturaleza humana, como bien mencionábamos hace unos momentos, como Elías, y no meramente con pasiones sexuales, como hace un momento hicías este contraste, esa diferencia entre las cuales se encuentran en este capítulo en número 5. Tenemos que enfrentarlas, tenemos que saberlas llevar y pedirle a Dios ayuda. Obviamente, para eso nos ha dejado esta hermosa carta, hermosas lecciones. Y debemos tener por sumo gozo, un gozo completo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Sencillamente, hermano, digo, en ocasiones no lo vemos de esa manera. En ocasiones no hemos llegado a ese nivel de espiritualidad de ver las cosas de esta manera. Me está pasando algo. Bueno, cuando nos está pasando algo, hermanos, deberíamos de analizar qué es lo que hemos hecho. Deberíamos analizar si no estamos cometiendo algún fallo, autoanalizarnos, ser reflexivos. Si no lo hemos hecho, si no estamos haciendo algo que merezca la reprimenda de parte de nuestro Dios, bueno, deberíamos entonces de tomar en cuenta de que Dios espera que yo aprenda una lección. Así deberíamos de verlo. Dios espera que yo aprenda algo, entonces yo tengo que ponerme atento para poder captar esa lección que Dios espera que yo esté pasando, que yo estoy enfrentando. Entonces, no deberíamos de verlo de una forma, casi siempre, hermano Roberto, solemos verlo de una manera negativa, pero no deberíamos de verlo así. Hace tiempo platicaba con alguien y le explicaba cómo es de que en ocasiones le tenemos miedo al dolor o al sufrimiento. Pero ¿cómo sería si una persona no sintiera dolor? Y le explicaba al hermano, le preguntaba al hermano esto: ¿cómo sería si no sintiéramos dolor? Y bueno, en ocasiones pensamos que seríamos felices, hermano, si no sintiéramos dolor. Pero, hermano, nos íbamos a cortar, fácilmente nos cortaríamos, no nos daríamos cuenta, nos desangraríamos, se nos infectaría. Entonces, ya cuando vemos de esa manera el dolor simplemente es el sensor que nos está diciendo: hey, hay algo que está mal, tienes que poner atención. Entonces, nosotros tenemos que fortalecer esas partes que están más debilitadas en nuestras vidas. Entonces, ¿es posible gozarnos en las pruebas? Bueno, yo encuentro de algunas personas dentro del contexto escritural, del contexto bíblico, hermanos, encontramos que hay personas que a lo mejor no se gozaban, pero sí encontramos algunas personas que sí se gozaban. Y uno de ellos son los apóstoles. Yo no sé si se han de acordar cómo es de que los apóstoles mismos
ahí en Hechos 5:41. A ver, Matías, ve para allá, estás muy quieto. En Hechos 5:41 y 42, hermano, se menciona cómo es de que después de haber sido castigados los apóstoles, salieron de la presencia del concilio muy contentos, gozosos porque fueron tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cómo dice? Es el 5:42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Muy bien, entonces ellos estaban contentos, hermanos. Estaban muy, muy contentos. No dejaron de predicar, sino que ellos siguieron avanzando. Ellos siguieron predicando la palabra de Dios. No cayeron en el desánimo. No, Señor, nos acaban de castigar por tu culpa porque estamos predicando el mensaje. No nos estás ayudando, Señor, ya no vamos a predicar. Qué diferente, hermano Roberto, a las pruebas que enfrentaban aquellos hermanos, aquellos cristianos, a las pruebas que en ocasiones nosotros enfrentamos. Nos sentimos muy decaídos, hermanos, muy tristes porque, Señor, es que nomás tengo puros frijolitos, tengo puras tortillitas, Señor, ya no tengo más. Antes iba al cine y nos sentimos muy afligidos, hermano, cuando aquellas personas estaban rogando por sus propias vidas para poderla salvar. Y un pasaje que, Hechos 16:23, Matías. 23 dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Dice que los habían azotado mucho. Los habían azotado mucho. ¿Y qué pasó después, Matías? El 24 Ajá. dice, el cual, recibido de este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. 5. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermano Roberto, este pasaje está muy bueno, hermano, porque acaban de azotarlos también a Pablo y a Silas. Los acaban de azotar igual que los apóstoles, a los que estaban en Jerusalén. Dice que los metieron en el cepo. Hermano, no sé, es posible que hasta sentarse hubiese sido incómodo para ellos. Posiblemente su espalda y su espalda baja totalmente lastimado por las varas, deshecho por las varas. Tener que sentarse, no sabemos cómo habría sido ese cepo, pero si era el del que ponían las manos y los pies, o solamente los pies estaban apresados en eso, pero ellos estaban así, hermano, en una posición sumamente incómoda, una posición pues dolorosa también. A lo mejor si yo hubiera estado con Pablo, hermano, y le hubiera dicho a Pablo, Pablo, saliendo de aquí, ni cuentes conmigo. Yo ya me voy, le voy a hacer como Juan Marcos. Yo ya me voy. Hermano, estaban cantando. Y recordamos la carta de la que partimos, Santiago 5:16. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Hermanos, ellos estaban contentos. Ellos estaban cantando, alabando a Dios, estaban adorando. Y algo bien importante, hermano, y los presos los oían. Por ello deberíamos de poner mucho atención a cómo nos comportamos en las pruebas. Pues adelante, hermano, coméntanos lo de Pablo con los hermanos de Filipo, hermano. Bueno, interesante, hermano, en ese mismo punto, Sí. Priscilas, es interesante ahorita que mencionas que lo estaban escuchando los presos, también los soldados, que gracias a ello, gracias a que vio que fue azotado, gracias que fue apresado y que lo llevaron las autoridades, que las multitudes se les acecharon, que le rasgaron las ropas, que los azotaron, que a pesar de todo ese trato todavía los meten hasta más adentro, como acabas de explicar, y aún así ver que el guardia, Pablo y Silas, en vez de estar enojados, gritando a la multitud, acechándolos a ellos simplemente estaban recibiendo con gozo el padecimiento por la causa de Cristo y que aún seguían gozosos a causa de esa prueba, esa dificultad, porque estaban sufriendo por Cristo Jesús, por predicar el Evangelio, porque a ellos lo que les decían, están haciendo algo ilícito, dice, pues somos romanos, y se estaban alborotando la ciudad. ¿Y de qué manera? Predicando a Cristo. Y por eso ellos estaban gozosos, porque estaban la multitud escuchándoles.
Y ahora, gracias a que el soldado vio todo eso, no le quedó más que cuando estuvo a punto de degollarse, a punto de quitarse la vida, es que necesitó ser para ser salvo. Y que un alma más reconoció de que estos estaban gozosos gracias a una transformación que alguien les ayudó, que tenían que saber qué era eso. Entonces, esas son las almas que nos van a ver. ¿Usted cómo va a estar? ¿Yo cómo voy a estar? ¿Cómo vamos a actuar ante esas situaciones? Van a voltear hacia nosotros para saber que somos cristianos por el gozo de Cristo, por el gozo de cantar, por el gozo de orar, de reunirnos con la iglesia. Entonces, es una gran lección para nosotros en las pruebas. Miramos ahí a Pablo, que estaba en Filipenses 4:4. Matías, si lo tienes ahí de favor. Filipenses Filipenses 4:4. Es breve, pero interesante ese pasaje. dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. El punto es saber siempre estar gozosos. Santiago dice, con sumo gozo, con pleno gozo, con grande gozo, con alegría, que siempre estemos gozosos. Y el apóstol Pablo no estaba en la playa, no estaba en comodidad en ese momento, estaba encarcelado. Y él aún así les estaba hablando a esa iglesia que estaban enamorados, tanto Pablo con Filipos como Filipos con Pablo. Dice, siempre estén gozosos, regocíjense, llénense de alegría. En el capítulo 3 también les vuelve a mencionar, en el versículo número 1, estar gozosos en Cristo, regocijarnos en Cristo siempre. Entonces, Pablo realmente aprendió esa lección y en su vida se mostraba. Y como cristianos tenemos que estar impregnados sobre lo mismo en las pruebas y las dificultades. En Mateo capítulo 5, del 10 al 12, cuando concluyen esas lecciones de las bienaventuranzas, esas bienaventuranzas son por la causa de el Evangelio, por la causa del nombre de Cristo. Igualmente, Mateo, si lo tienes ahí, por favor. Mateo 5, 10 y 12. Mateo 5, 10 y 12. 5, 10 y 12. Ujú. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardonador es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 12. Entonces, podemos ver junto con Lucas 6, 22 que están haciendo esa referencia. Igualmente, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando se aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, dice, por causa del Hijo del Hombre. ¿Cómo no recordar? 1 Pedro 4:16 es uno de los únicos lugares donde encontramos el nombre cristiano y ahí está haciendo la referencia no por causa de la alegría, no por cosas buenas que, bueno, carnalmente a veces ponemos eso bueno, pero Santiago está haciendo referencia aquí cuando gozarnos también en las pruebas, en aquel momento que debemos de sacar la casta, sacar la perseverancia y sacar toda la valentía a pesar de que tengamos esas dificultades, esas pruebas sobre nosotros para que esa prueba de vuestra fe produzca la perseverancia, la paciencia. Entonces, ahí donde se va a notar de qué madera estamos hechos. Hermano, en ocasiones nos toca conocer a hermanos que tienen mucha templanza. Nos toca conocer hermanos que cuando sabemos por las circunstancias que están pasando en ese momento, en ocasiones no nos la creemos. Yo he conocido hermanos que tienen unas pruebas tremendas, hermano. Y digo, híjole, yo, yo los veo con una actitud que posiblemente no sería la mía, hermano. O sea, una actitud tranquila, una actitud de que aunque pudieran dolerse, de todas formas dicen, yo sé que Dios me ama, yo sé que me ama, aunque estoy pasando por esta circunstancia,
pero yo sé que Dios me ama. A pesar de que yo me duele, sí, pero yo sé que Dios me ama. Y en ocasiones, bueno, esos son grandes ejemplos de lo que es la palabra de Dios. Vemos la palabra de Dios encarnada a través de ellos. Recientemente conocí a una hermana y yo escuché que ella tenía cáncer, hermano. Y escuché pues que ha estado lidiando con el cáncer por 3 veces. A mí me sorprendió ver la sonrisa con la que está la hermana. Me sorprendió mucho. Posiblemente algunos de nosotros estaríamos muertos en llanto y tristeza, derrotados ya desde ese punto, pero me quedó en la mente el aspecto, el rostro de la hermana, ver de que ella está firme, muy, muy firme. Entonces, Dios nos ayude a llegar a ese tipo de mentalidades, hermanos, de espiritualidad. Dios nos permita. Ahora, en el versículo 3, hermanos, volviendo a Santiago capítulo 1 y versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, debemos de tener mucho gozo en las pruebas. ¿Por qué? Porque yo sé que la prueba de mi fe va a producir paciencia. Entonces, le pusimos aquí bajo remodelación. Hermano, en ocasiones, cuando las personas empiezan a remodelar, me ha tocado ver lugares en los que están remodelando. Hermano, es un caos. Caos, clavos, madera, basurita, de que están cortando, polvo por todos lados. Nadie podría ver, o muy pocos podrían ver lo bonito que va a quedar. O sea, es un completo caos, sucio, hermano, y huele a polvo, pintura, pero cuando termina, hermano, oh, qué cosa tan bonita. Unos diseños que le gustan a todo mundo. Se ven cosas tan bonitas. Bueno, de eso precisamente nos está hablando Santiago. Santiago nos dice que deberíamos de gozarnos porque la prueba de nuestra fe va a producir, dice, paciencia. Cuando nuestra fe se va a estar probando, el resultado es que nosotros mejoremos. Es una oportunidad para que crezcamos y en ocasiones no lo vemos así, hermano. No vemos que es una oportunidad para que crezcamos, sino para que suframos. No, es una oportunidad de mejorar. Yo voy a crecer, me voy a fortalecer. Esa parte del carácter débil, esa parte débil de mi carácter, la voy a fortalecer. Una vez que atraviese por la prueba, si yo la apruebo, entonces mi carácter va a ser mejor. Sin duda alguna, esa es de la forma en que nosotros deberíamos de comprenderlo. Y nos estábamos acordando de Santiago capítulo 2, 21, cómo es de que dice, no fue justificado. ¿Lo tienes ahí, Matías? A ver, Matías. Sí, dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. El 22, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? Dice en esta versión, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Hermano, hemos escuchado de Abraham, que es el padre de la fe. Y sí es cierto, lo vemos a Abraham, lo vemos fuerte, no, es que es el padre de la fe. Dios dijo, no Abraham, Dios dijo que Abraham era su amigo. Sí, pero en ocasiones nos olvidamos del proceso que tuvo que pasar Abraham para poder llegar a ser el padre de la fe. Sí, nos olvidamos. Y este es uno de ellos, hermano, porque recordamos cómo es de que cuando salió de Ur de los Caldeos, siguió al Señor por 25 años. Y cómo es de que Abraham le decía, no tengo hijo, Señor, y te voy a dar un hijo. 25 años esperando. Y cuando le dio el hijo, al tiempo, hermano, le dice, ve y sacrifícalo en un altar. Bueno, su fe se perfeccionó allí. Y en ocasiones nosotros, hermano, decimos, bueno, se perfeccionó, pero no alcanzamos muchas veces a entender por lo que tuvo que pasar Abraham, para que su fe se fuera limpiando, depurando, para poder obtener esa fe preciosa, valiosa, que lo identifica como un hombre de fe. Entonces, en ocasiones solamente vemos lo bonito, En ocasiones vemos a la gente cuando obtiene sus logros y vemos, no, pues qué bonito que le pasó esto a fulano. Sí, pero no supiste del esfuerzo que le tocó.
del esfuerzo que tuvo que hacer, del esmero que tuvo que tener, no lo vemos muchas veces. Y si queremos tener, yo no sé, hermano, si quisiéramos tener una fe como la de Abraham, bueno, debemos de tomar en cuenta el ejemplo que él tuvo que pasar y soportar. Y fue Exacto. realmente una prueba grande. Sí, ¿no? En esa misma parte de Abraham, obviamente ese proceso fue impresionante desde el momento que lo llamó, y que se fue apoyándonos con Hebreos capítulo número 11, que se fue a una tierra donde él no sabía a dónde iba, simplemente obedece el llamado de Dios. Se lleva a su mujer, se lleva a sus sobrinos, se lleva a sus siervos, y van todos a donde el Dios le indicara. Él mismo tampoco sabía. Le hace la promesa de esa gran descendencia. Pasa el tiempo, pasan años para que se llegue a cumplir, y a los 10 años nuevamente le vuelve a firmar esa promesa, y esperar todavía un año para que pueda visualizar esa promesa ya más palpable. Entonces, todo ese tiempo, no sé, que si fuera uno que nos hubiera hablado y esperar no sé cuánto tiempo, a lo mejor ya el año ya estuviéramos, pues, ¿qué está pasando? Pero él se pasó todos esos años, y es donde ahí se demuestra la fe, en esos momentos, pues, de prueba, porque es una prueba tener que dejar todo y salir a donde Dios le habría de señalar en un futuro, porque todavía no se lo indicaba. La esposa igualmente, en el momento que, en ese de capítulo número 2 que nos ayudó Matías a leerlo, el mismo escritor de los Hebreos dice, pues Dios ya cumplió el darme ese hijo, de donde yo ya no podía, mi esposa era estéril, donde sacó fuerza, dice el escritor de los Hebreos, de donde no tenía, donde no había existido posibilidad, donde era una semilla muerta, y aún así Dios le dio, aquello que para los hombres es imposible, Dios se lo dio. Entonces él tenía esa prueba de que Dios puede hacer las cosas, y entonces cuando le dice, el escritor de los Hebreos agrega que él estaba consciente de que si él lo prometió así, él haría esa descendencia levantándolo de entre los muertos. Entonces, esa es la fe. Y como dices, que pasemos esa prueba, que pasemos eso para ser llamado, conocido como un hombre de fe, bueno, es de valor, y de sacar todo el esfuerzo posible para seguir adelante y creciendo en el conocimiento del Hijo, creciendo en gracia, creciendo en fe. Así es, hermano. Pues en el versículo 4, hermanos, Santiago menciona, dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Hermano, he mencionado en otras ocasiones, y van a decir los hermanos, el hermano Freddy no se sabe otra, pero he mencionado esto, hermanos, acerca de lo que es la palabra perfecto. Dice que la perseverancia debe tener su obra completa. La perseverancia en la Reina Valera 60 y algunas otras versiones dice paciencia. Realmente es perseverancia. Nosotros debemos de perseverar a través de las pruebas. Más adelante lo va a volver a decir en el versículo 12. Pero dice que la paciencia o la perseverancia debe tener su obra completa para que de esa manera nosotros seamos perfectos y completos sin que nos falte cosa alguna. La palabra perfectos aparece 2 veces bajo la palabra completa y perfectos, que es la palabra teleios. Y esa palabra, hermanos, es la palabra íntegro, se refiere a íntegro, se refiere a alguien perfecto, completo, maduro, bien desarrollado, a alguien que es adulto, pero se refiere a alguien que desarrolló la madurez. Esto lo menciono, hermano, porque muchas veces los hermanos todavía siguen diciendo, ¿verdad? Una y otra vez, y muchos predicadores. Hace poco le decía a alguien cómo es de que decía este hermano, un predicador, decía que no se puede ser perfecto. Le comentaba eso porque realmente pues es una mala percepción, hermano. En ocasiones no tendemos a investigar, a indagar un poquito más, bajar solamente un poquito de la superficie.
Y la palabra esta, hermano, perfectos, tiene muchos usos. La podemos encontrar fácilmente aquí cuando dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es la misma palabra, hermano. Cuando se habla en Corintios 14:20 de que debemos ser maduros en el modo de pensar, es la misma palabra. En Hebreos 5:14 menciona que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Es la misma palabra que aparece como teleios. Y más adelante, en Mateo 19:21, Jesús le dice al joven rico, si quiere ser perfecto, es decir, el carácter de este joven tenía que llegar a cierta madurez. Y es por eso que le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces, en ocasiones, hermano, no alcanzamos a comprender a qué se refiere esa palabra, pero tenemos las herramientas y deberíamos de enseñar la palabra de Dios tal cual lo está diciendo ella, no desde el punto de vista humano. En ocasiones, hermano Roberto, nomás porque el que lo dijo tiene ojos azules o tiene ojos verdes, es güero, ya nomás por eso lo damos por hecho, ¿ah? No, hermanos, investiguemos lo que dice la palabra de Dios. No importa el color de piel, no importa de dónde esté la persona, tenemos que investigar lo que la palabra de Dios dice. Santiago 3:1 dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, es decir, es maduro. Entonces, ¿se puede o no se puede la perfección? El Señor Jesús aquí dijo, hermanos, sean pues ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, en ese aspecto podemos o no podemos ser perfectos. Entonces, si no se puede, hermano, ¿por qué Jesús nos está diciendo que sean perfectos? ¿Por qué nos está mandando que seamos perfectos? Señor, yo no sé por qué me dices que sea perfecto, porque no se puede. Es lo que le vamos a decir a Jesús. O a menos que estemos entendiendo mal. Realmente, hermano, la palabra perfecto no se está entendiendo como deberíamos. Y la palabra perfecto, hermano, no es infalible. No es lo mismo. Infalible es una cosa, perfecto es otra. En este contexto, en este uso, la palabra teleios, que es la que estábamos mencionando, debemos de ser así. Entonces, encontramos a muchas personas que ya tenían un carácter así. Entonces, la finalidad, hermanos, la finalidad de que nosotros tengamos pruebas o tentaciones no es, como luego decíamos, hermano, en la escuela, es que el maestro me quiere reprobar. No, no te quiere reprobar. Quiere ver qué tanto has mejorado, qué tanto estás preparado. Es lo único que quiere Dios también con nosotros al permitir las pruebas. Entonces, Dios espera que nosotros avancemos, crezcamos, lleguemos a la madurez. Eso es lo único que Dios quiere. Pero en ocasiones no lo vemos así. Pues nos va a faltar esta sección, hermano. No sé si quieras que la dejemos para después o ahorita. No, hermano, sí hay que dejarla porque sí, ya se llegó el tiempo. Solamente rápido de ir del versículo número 3, hermano. Posiblemente, si su servidor solamente contemplara el versículo número 2, posiblemente podríamos ahí divagar, bueno, ¿cómo va a ser posible ese sumo gozo en las diversas pruebas? Pero el versículo número 3 nos aclara el por qué es la importancia de por qué vamos a gozarnos, y es lo que acabas de estar explicando. Es necesario las pruebas, como cristianos las necesitamos, porque vamos a llegar al punto del versículo número 4, para que exista un crecimiento, para que exista madurez, para que exista esa perfección que sí se encuentra en las Escrituras, y que es uno de los versículos que cuando hablamos de la inspiración de las Escrituras, ahí está diciendo el objetivo, según de Timoteo 3, 16 y 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, el objetivo es lo mismo que está diciendo aquí Santiago, de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en el contexto de Santiago, en las pruebas, ese es uno de los objetivos. Y la palabra que está utilizando ahí la Reina Valera es completo, finalidad, en el cual es el resultado que Dios está esperando de nosotros en el momento de que seamos
probados. ¿Cómo se va a consumir esa prueba? Cuando nosotros nos estemos desarrollando en la madurez espiritual, que seamos perfectos, que seamos cabales, completos, enteros, y así es como quiere Dios de que seamos cristianos enteros, porque estamos enteros con su palabra, que es lo que nos va a ayudar a lo que sigue, la sabiduría. Así es, pues hermanos, amigos, gracias por habernos acompañado. Gracias de verdad. Y recuerda que cuando usted se convierte en hijo de Dios, en algún momento va a ser probado su carácter. Su carácter se va a estar probando constantemente. De la misma manera que cuando vamos a la escuela o íbamos a la escuela, teníamos exámenes frecuentemente, de tiempo en tiempo teníamos exámenes. Y el propósito no es que nosotros reprobemos. En aquel tiempo, hermano, cuando los muchachos no aprobaban, ¿qué hacían? Pues volvían a cursar el año. Y en ocasiones estamos tropezando con la misma prueba o con la misma tentación y ya tenemos tiempo. Ya tenemos tiempo. Freddy, estás tropezando una y otra vez siempre con el chisme. Freddy, estás tropezando una y otra vez con eso de los vicios. Freddy, estás tropezando exactamente con el mismo problema. Allí vas a estar, no vas a crecer. Entonces, en ocasiones, hermanos, no estamos usando de sabiduría, que es lo que íbamos a ver posteriormente. ¿Cómo es de que en ocasiones no le pedimos sabiduría a Dios para saber enfrentar las pruebas? No sabemos y no queremos pedirle. Entonces, si ya nos tropezamos, aprendamos, hermano. Aprendamos, porque vamos a seguir repasando otra vez las mismas lecciones. Hermanos, pues gracias por habernos acompañado. Seguimos animándoles para que la próxima clase sigamos pendientes de lo que nos faltó, hermanos. Realmente, hermanos, yo sé que vamos a disfrutarla y sé que vamos a, si no aprender, pero sí a repasar algunas cosas. Eso sí es seguro. Y le animamos para que nos acompañe y pues para que comparta también el videíto, hermanos, que hemos preparado, esa clasecita que hemos preparado. Entonces, pues gracias por habernos acompañado de antemano y Dios les bendiga grandemente. Hermano Roberto. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por estar al día de nosotros. Gracias, hermanos, por estar con nosotros el día de hoy. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y si el Señor nos permite la siguiente semana compartir otra lección. Les esperamos, hermanos. Dios les bendiga grandemente. En la iglesia de Cristo, joven, donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión.